La pandemia actual de infección respiratoria está causada por el virus SARS-CoV-2 y produce la enfermedad COVID-19. Este virus es un coronavirus que se transmite por gotas y por contacto. Esto significa que cuando hablamos o tosemos, emitimos pequeñas gotas que son capaces de viajar máximo 1 metro, en las cuales viaja el virus y puede infectar a otras personas en esta distancia. A la vez, cuando nos tocamos nuestra propia piel o mucosas, podemos contaminar nuestras manos y a través de nuestras manos contaminar superficies con las que otra persona al tocarlas podría también infectarse. Estos son los dos principales métodos de infección del COVID-19. Con lo cual, las principales medidas de prevención de la infección son el lavado de manos, es la medida fundamental, y evitar el contacto social en la medida de lo posible. Debemos ser conscientes de que tenemos que permanecer en casa cuando tenemos síntomas respiratorios durante la epidemia. No debemos acudir a sitios públicos ni a trabajar. En las personas que tienen enfermedades crónicas o síntomas más serios deben consultar con el 061, pero cuando se tienen síntomas leves uno puede permanecer en casa y autotratarse con analgésicos y hidratación abundante. En todas las epidemias, una de las claves para combatir el problema es el manejo de la información. Todos debemos contribuir a que el manejo de la información sea siempre de información fidedigna y que ayude a resolver el problema. Debemos evitar menospreciarlo, es un problema de salud grave, pero debemos intentar también desdramatizarlo. La infección afectará a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, pero como sociedad seremos seguro capaces de vencer la epidemia y finalmente vencer la infección por COVID-19. La información que compartamos tanto verbalmente como en redes sociales debe provenir siempre de fuentes fidedignas. No debemos compartir información no contrastada, sobre todo porque pueden ser bulos o puede ser información falsa que solo contribuye a incrementar la inseguridad y el miedo de las personas. Toda la información que compartamos verbalmente y especialmente en redes sociales debe ser información que proceda de fuentes fidedignas y recomendamos la información que está disponible en el Ministerio de Salud de España y en la página de la Organización Mundial de la Salud o de las agencias europeas de salud como el Centro de Control de Enfermedades de la Unión Europea.